Bombira TV. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña un reconocido analista político, director de Visor 360 Consultores, politólogo, magíster en psicología social, comunicador alternativo y dirigente de Marea Socialista. Se trata de Nitmer Evans, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias Nitmer por estar aquí con nosotros. Gracias Daxi por la invitación. Y precisamente una de las primeras interrogantes está basada en Marea Socialista. ¿Qué es? ¿Es una corriente de izquierda paralela al PSUV o es un partido independiente? Marea Socialista es una corriente que nace del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una corriente de izquierda, es una corriente chavista que ha empezado a tener una expansión importante en los últimos tiempos. Al punto que hoy podríamos considerarlo una corriente nacional, tiene presencia en 19 estados del país, pero además también tiende a ser un movimiento político. ¿Y por qué nace? ¿Para hacer propuestas al gobierno? ¿Cuál es la intención de esta organización? Mira, Marea Socialista existe hace 7 años, nace desde el punto de vista estudiantil y sindical, y nace un poco antes del Partido Socialista Unido de Venezuela y después se suma al Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero la nueva etapa de Marea Socialista, que podríamos enmarcarla en este último año y medio, 2 años, tiene como objetivo fundamental poder generar críticas y propuestas al gobierno. La reflexión en relación a la necesidad de una reorientación y una rectificación del gobierno del presidente Maduro en relación con el legado del presidente Chávez nos invita desde Marea Socialista a convertirnos en una voz crítica desde el chavismo para poder invitar a que la orientación del gobierno, pero además a que el pueblo se organice con los principios fundamentales del legado del presidente Chávez y sin necesidad de que se caiga en el juego de la extorsión de una lealtad sumisa que no permite generar observaciones y críticas en el momento en que se están cometiendo errores que por supuesto nos afectan de manera cotidiana y que vivimos todos los días y que lamentablemente parecieran no ser tomados en cuenta. ¿Reconocen desde Marea Socialista el liderazgo del presidente Nicolás Maduro? Por supuesto, el presidente Maduro es parte del legado del presidente Chávez, pero de ahí hacia abajo pensamos que no hay absolutamente nada que no pueda ser cuestionado. De hecho, una de las propuestas de Marea Socialista en la actualidad es la necesidad de que parte de la rectificación del gobierno del presidente Maduro pase por la destitución de todos los actuales ministros del gabinete para poder lanzar un mensaje en función de una actualización, de una renovación del liderazgo de su gobierno, que además también debe estar acompañada de una serie de medidas desde el punto de vista del modelo económico que permita orientar. ¿Cuáles serían esas medidas? Mira, nosotros partimos de varios elementos. Uno de ellos es un punto intermedio entre lo político y lo económico, que es la necesidad de una auditoría pública ciudadana. ¿Qué implica una auditoría pública ciudadana? El hecho de que entremos en una fase de investigación desprendida de la burocracia del Estado que permita tener pruebas contundentes en relación a quienes han desfalcado a la nación en los últimos años. Se hablan de nosotros manejamos la cifra de 259.000 millones de dólares en los últimos 15 años que se han fugado, fuga de capital. Hay otras cifras que dan otras organizaciones de aproximadamente 350.000 millones de dólares. La verdad es que el pueblo venezolano necesita saber cuánto se ha desfalcado, cuánto se ha ido, cuánto están en cuentas en el extranjero, quiénes se las han llevado y además poder tener responsables puntuales, sanciones contundentes en relación a esos responsables y por otra parte la posibilidad de repatriar esos recursos que hoy con el precio del barril de petróleo a $40 promedio, por supuesto que hace mucha falta para poder cubrir todo lo que es el gasto pensado en el presupuesto nacional y que lamentablemente hoy a estas alturas no se tiene con qué cubrir. ¿Considera que hay intocables en Venezuela? Con este planteamiento que usted hace. Imposible, no puede haber intocables. Aquí todo el mundo debe permitir ser auscultado desde el punto de vista del origen de su financiamiento. Nosotros deseamos que todos los políticos, tanto de la oposición como del gobierno, puedan mostrar sus cuentas bancarias de manera pública. Nosotros de Marea Socialista no tenemos ningún problema en mostrar nuestras cuentas porque seguramente estarán más en saldo rojo que en un saldo azul. Y por eso nosotros tenemos la moral
con la cual convocar a todos los políticos venezolanos a que demuestren de dónde vienen los orígenes de los recursos y cómo manejan su estilo de gobierno, teniendo los recursos que supuestamente deben obtener como funcionarios públicos, que son algunos, o como particulares, que son otros en activismo político. Cuando se habla de guerra económica, ¿usted considera que eso es verdad, que existe en Venezuela? Y si es así, ¿de qué sectores? La situación económica del país es un compendio de elementos sobre los cuales, por supuesto, que hay un sector privado que tiene como intencionalidad el hecho de generar desestabilización política. Eso lo podemos comprobar, tanto recordando el papel de Fede Cámaras en el golpe de Estado del 2002 como parte de la responsabilidad del desabastecimiento que hay hoy como consecuencia de un desvío de dólares que tiene y fuga de capital que tiene como corresponsabilidad a burócratas, a funcionarios del Estado, pero también al sector privado que se presta para ello. Pero no solamente, Daxi, no solamente la guerra económica está en manos del sector privado. Como digo, hay parte del sector privado responsable de la guerra económica, pero la guerra económica también está en manos de los funcionarios ineptos que no tienen la capacidad de poder rectificar y generar las importaciones o los procesos administrativos para poder subsanar la escasez que existe en este momento y las dificultades económicas. Ahora, todo eso está vinculado al sistema cambiario. Por ejemplo, ¿qué opina usted de CIMADI? ¿Ha sido un éxito o un fracaso? Mira, yo no creo que esté directamente vinculado al control cambiario. Creo que está más vinculado al estímulo del sistema productivo venezolano. Aquí el grave problema no es el control de cambio, aunque por supuesto que el mecanismo de control de cambio aplicado como está aplicado es absolutamente terrorífico. O sea, tenemos un control de cambio que va desde 6.30 hasta 194. Por supuesto que en ese margen es inevitable que la corrupción se pasee y se campee de manera muy cómoda en cualquier tipo de procesos de acceso a divisas a bajo costo que después puedes vender a muy alto costo. Pero como te digo, si no solamente tuviésemos un problema de control de cambio que se solventa con una unificación cambiaria, pero además también con el hecho de que el salario medio, el salario básico, también se calcule sobre esa unificación cambiaria, en pocas palabras, que se nivelen los salarios también, pues sin duda que el problema de la productividad es el grave problema, porque el rentismo petrolero en Venezuela se ha traducido en una absoluta dependencia de las importaciones, y hasta que no tengamos la capacidad de producir a nivel nacional y no protejamos nuestra producción nacional, pues estaremos siempre dependiendo de cualquier tipo de fluctuación y de vinculación con un sistema cambiario que hasta hoy es absolutamente bizarro y contradictorio con los principios fundamentales de la necesidad de una estabilización económica. Baja de precios, crisis económica general, escasez de productos. ¿Quiénes son los culpables? Mira, la respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV. Seguimos, amigos, con Nidmer Evans y queremos saber qué lectura le da este analista político crítico y revolucionario, como él mismo se cataloga, a lo que hemos llamado crisis económica en Venezuela, que pasa por las cosas básicas. Por ejemplo, no conseguimos los productos en los mercados, tenemos que esperar tener el número de cédula para poder ir a comprar un producto básico que se necesita en la casa: papel, toalé, jabón, harina pan, azúcar, cosas que cotidianamente en Venezuela se tenían sin ni siquiera convertir eso en un problema. El problema era buscar los recursos para comprarlo, ahora es también conseguirlo. ¿Quiénes son los culpables de eso en este país? Mira, aquí hay tres responsables fundamentales del problema de la crisis económica. El primero es un sector privado corrupto cómplice de la fuga de capitales. El segundo, no menos importante, es la burocracia del Estado cómplice que ha facilitado la fuga de capitales. Y el tercer factor que lo diferenciamos del empresarial y del Estado es la banca. Un sector importante de la banca que ha permitido que la adjudicación de las divisas del Estado hacia el sector privado puedan fugarse del país, porque no podrían irse del país sin la complicidad del vehículo a través del cual puede fugarse ese recurso. Hay tres sectores muy claros. Ahora, también hay que hacer la siguiente salvedad. Aquí el que paga la crisis, el que está pagando la crisis, es el menos responsable de la misma crisis. Usted y yo, nosotros,
que vivimos de nuestro salario, del 15 y último, al final somos los que estamos pagando la crisis. Los que no somos responsables de la formulación de las políticas, los que no llegamos a acceder a divisas asignadas de manera preferencial por el Estado, ni tampoco poseemos bancos, sino apenas alguna cuenta con la cual poder mover algún recurso, resulta ser que estamos pagando diariamente la crisis por el hecho de un mal manejo de los recursos que han ingresado por la renta petrolera. Ahora, tomando en cuenta esta realidad que es tangible, que es evidente, usted, un hombre joven y profesional, sigue diciendo que es revolucionario después de algo más de 15 años de este sistema. Mira, una condición de preferir desde el punto de vista ideológico, una opción de izquierda, el haberse anotado en función de construir un proyecto con el presidente Chávez en su momento y de definirse chavista, no puede permitir cegarnos en relación con realidades concretas de lo que está pasando hoy y fundamentalmente formular propuestas. ¿Cree que gana más peleando desde adentro? Yo creo que se gana más discutiendo propuestas a partir de críticas que son la reproducción de la dermis de la gente de manera cotidiana y no negar las realidades a partir de un mundo de fantasías que no tienen ningún sentido. Hay un tema importantísimo que tocar también con Nitmer y es precisamente que la ceremonia inaugural de la 7ª Cumbre de las Américas tendrá lugar este viernes 10 de abril con la asistencia de los 35 países del continente. Es una cita pues que ha generado gran agenda mediática y queremos saber, de acuerdo a lo que considera nuestro invitado, ¿qué se juega en esta cumbre? El presidente Chávez en una de estas famosas cumbres dijo una frase que creo que resume exactamente y tiene la vigencia absoluta de lo que hoy vamos a volver a vivir en esta 7ª cumbre. Mientras los gobiernos van de cumbre en cumbre, los pueblos van de abismo en abismo. Esta frase tiene mucha vigencia porque vamos nuevamente a una cumbre en donde el gran triunfo precedente de ellas fue la que logró el presidente Chávez cuando se detuvo el ALCA y cuando se asumió una postura antiimperialista que permitió la articulación de una serie de países de América Latina que abrieron espacio aparte para constituir la CELAC y para constituir la ALBA y UNASUR. Creo que el prestarse nuevamente a participar en una cumbre de las Américas es un error táctico del gobierno de Venezuela que, por el contrario, debió haber formulado una estrategia en las relaciones internacionales para lograr que un número importante de países no asistiera a esta cumbre para no prestarse nuevamente a un show. Pero si Cuba, quien estaba fuera, inclusive Estados Unidos está reconociendo que después de 40 años fue errada su política con Cuba y va a asistir. Bueno, pero precisamente la política con los aliados debió haber sido con tiempo suficiente el hecho de no prestarse más para un show como este. Yo estoy absolutamente seguro que si se hubiese planteado la discusión con gobiernos aliados como Cuba, como Argentina, en relación a la pertinencia de la asistencia a esta cumbre, se hubiese podido lograr una ausencia que llamara la atención en función de la relevancia de las intenciones que al final tienen los Estados Unidos para esta cumbre, que es ratificar que ha vuelto a interesarse por el patio trasero de América Latina y que ahora viene a tratar de posicionarse nuevamente con su capacidad de injerencia. Creo que la ofensa al gobierno venezolano de la resolución dictada por el gobierno de Barack Obama desde la Casa Blanca ameritaba acciones mucho más contundentes. Hoy solicitar que se derogue o pretender que con 10 millones de firmas el gobierno de los Estados Unidos va a echar para atrás en relación con una medida que tiene un alcance a mediano o largo plazo, es un ejercicio importante, pero no es contundente desde el punto de vista práctico en las relaciones internacionales. ¿Lo de las firmas consideras que es más simbólico que vinculante? Es una política interna importante para la movilización de la gente. Yo creo que es más importante hacia lo firmar. Político, en lo interno. Por supuesto. Más hacia tener una visión electoral, por ejemplo, para la próxima contienda. No, por el contrario. Tiene una movilización hacia lo soberano, hacia la posibilidad de ratificar la postura antiimperialista del pueblo venezolano desde el punto de vista interno, pero además también genera un ejercicio de solidaridad, de reactivación con organizaciones y pueblos que en el contexto internacional se están haciendo solidarios con la causa de Venezuela. Pero precisamente hacia donde apunta, que es hacia que el hecho de que el gobierno de Barack Obama derogue la resolución, creo que no tiene ningún tipo de posibilidad de que incida de alguna manera en ese objetivo. Nitmer, nos queda un minuto, pero me gustaría que tú analices un detalle muy interesante que me parece
sui generis en esta cumbre, es que Barack Obama va a visitar los países del CARICOM para ofrecer una especie de seguridad energética, de acuerdo con lo que ellos señalan. ¿Qué significa eso? Llega hasta ese punto las ganas de Estados Unidos de ponerle la mano a Venezuela de alguna manera. Mira, recordemos que la cumbre de las Américas es montado sobre la plataforma de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y uno de los objetivos fundamentales en este momento del gobierno de Barack Obama es poder detener la influencia que logró el presidente Chávez, especialmente con una cantidad de alianzas con países que representan votos tan iguales, es el voto de Trinidad o el voto de cualquiera de estas islas del Caribe o de Jamaica, como el voto de Argentina o de Brasil. Y la posibilidad de incidir en esta cantidad de votos importante está en campaña en relación con restablecer el control dentro de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en donde había perdido un espacio importante y siente ahora la necesidad de volver hacia esa orientación como consecuencia de la crisis energética que se le deriva de las dificultades de la extracción del petróleo, como es el fracking, y además en relación con el contexto geopolítico de penetración de China en América Latina, que también le preocupa a los Estados Unidos. Nitmer Evans, de verdad que un verdadero placer poder contar con tu presencia en este espacio. Gracias, Daxi, a la orden. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Les dejamos con Xiomara para el cierre de esta emisión y nos despedimos a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa. Que pasen una maravillosa tarde.